Bueno, así es, mi querido Alberto. Alberto, pues ya se encuentra con nosotros Ismael Bojorquez, director de Río 12. Tenemos un enlace telefónico con él y esto pues tiene que ver con una noticia que ha sacudido y ha simbrado pues a varios del gremio periodístico y esperamos que también a muchos sectores de la sociedad civil, y esto tiene que ver pues con la liberación de Damaso López Serrano, el conocido como el Minilic, autor intelectual del homicidio, presunto autor intelectual del homicidio de Javier Valdés. Así que tenemos a Ismael Bojorquez, que se encuentra con nosotras y nosotros. Ismael, muy buenos días, bienvenido. Hola, hola Ernesto, buenos días. Saludos a todos, ¿no? A ti, Alberto, a todos ahí del equipo, todas y todos. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias, Buenos mi días, querido Ismael. Ismael. Pues Ismael, hay muchas noticias sobre este respecto y mucha incertidumbre también. Uno, pues parece ser que entra al programa de testigos protegidos. No se sabe, hasta donde tengo entendido, en dónde está actualmente el Minilic. Fue liberado el pasado viernes y ha generado pues también mucha indignación. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes en Río 12, Ismael? Sí, Ernesto, mira, nosotros, te cuento, nosotros veíamos venir esto, pues, acuérdate que un juez federal con sede acá en Culiacán libró una orden de aprehensión contra el Minilic con base en la acusación que hizo la FEAL de la Fiscalía, que es la que está a cargo del caso. Esto fue en enero de 2020, es decir, hace ya más de 2 años y medio. Sin embargo, él ya estaba detenido en los Estados Unidos. Él se entregó en julio, a finales de julio del 2017, semanas después de que, meses después, 2 o 3 meses después de que detuvieron a su papá. A su papá lo detuvieron en un departamento en Ciudad de México. Parece que se entregó, no estoy seguro, pero parece que se entregó. Y el Minilic estaba allá en Ciudad de México porque una semana, no, unos días después de que detuvieron a su papá, aprendieron a 4 sicarios bien armados y eran escoltas del Minilic, lo cual significa que él estaba allá. Como estaba muy dura la guerra con los chapitos, ellos ya se estaban escondiendo porque estaban perdiendo esa guerra. Entonces, el Minilic, después se supo que su papá le había recomendado que se entregara. Entonces el Minilic viajó a la frontera, a Mexicali, y se entregó en Caléxico. Ya tenía un acuerdo con la DEA a través de su padre y él se entregó. Cuando nosotros llegamos a la conclusión, porque eso fue semanas después de que mataron a Javier, cuando nosotros llegamos a la conclusión, nosotros y la Fiscalía, porque la Fiscalía hizo la investigación, nosotros estuvimos muy pendientes de eso y coincidimos con la Fiscalía por información que también teníamos nosotros, de que el Minilic había sido el autor intelectual. Es decir, que había una célula de matones, pero que aparte llegamos a la conclusión de que quien había ordenado el crimen había sido el Minilic. Y entonces, cuando él se entrega, y nosotros llegamos a esa conclusión después, sabíamos que iba a ser muy complicado, porque el camino que había tomado su padre de colaborar con el gobierno norteamericano bajo el programa de testigos protegidos, era el camino que iba a seguir su hijo también. Ellos fueron a protegerse, fueron a esconderse y a protegerse allá. Entonces tenían que colaborar con los gringos. Entonces nosotros sabíamos que iba a ser muy complicado traer al Minilic a juicio. No descartamos que podamos hacerlo todavía. La Fiscalía acaba de emitir un posicionamiento, creo que ayer o antier, sábado creo, donde señala que está firme la solicitud de extradición. Hay una solicitud de extradición también de 2020, a partir de la orden de aprehensión que se giró en enero de ese año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros en México, Ernesto, Alberto, estamos siendo víctimas de un juego de los gringos en la guerra contra, o en su guerra contra el narcotráfico. Subrayo el su, porque es su guerra, son sus reglas. Hay un tratado de extradición, pero
en la mayor parte de los casos, los gringos, en los procesos, en las cortes, en los juicios, juegan su juego. Y su juego en este caso ha sido, y esto lo hemos visto desde hace 30, 35 años, acuérdate de los procesos de los narcos colombianos, Medellín, Cali, etcétera, cómo se entregaban y negociaban con los gringos. Incluso seguían traficando ahí. Cualquiera que pueda acudir al cártel de los sapos, esa novela, esa testimonial que se escribió por un narco colombiano, puede entender cuál es el juego de los gringos. O sea, ellos negocian con los narcos y los narcos colaboran, dan información, dan dinero, dan mucho dinero y obtienen la libertad. Y en este caso es una libertad condicionada bajo un programa que le llaman ellos programa de testigos protegidos, que permite que ellos en muchos de los casos, incluso Ernesto, en muchos de los casos sigan delinquiendo y sigan haciendo lo mismo que hacían y que fue la razón por la que fueron y cayeron en las cortes norteamericanas, en el terreno de ellos mismos, en los Estados Unidos. Entonces, yo creo va a ser muy complicado que los gringos, esto tendría que ser parte de un proceso de una negociación diplomática, como lo fue, por supuesto que con todas las diferencias que existen, como lo fue el caso del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué pasó? Que él llegó a los Estados Unidos, lo detuvieron, había acusaciones, supuestamente había pruebas, pero hubo una intervención del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lograron traerse a Salvador Cienfuegos para que fuera procesado acá, lo cual era una absoluta mentira, ¿no? Entonces, yo pienso que en el caso de Minilic, y por ahí le vamos a dar nosotros, Ernesto, Alberto, en el caso del Minilic tiene que intermediar una negociación diplomática para ver si es posible que el gobierno norteamericano, a pesar de que lo tenga ya bajo sus reglas, pueda ser extraditado a México y procesado y juzgado por el crimen de Javier, pero esto va a ser, repito, muy, muy complicado. Ismael, dentro del expediente del asesinato de Javier, ¿cuál es el cargo específico que se le imputa a Dámaso López Serrano, al Minilic? Lo pregunto para saber hasta qué punto pudiera todavía más justificarse pues la petición de una solicitud de extradición, porque no vaya a ser que lo estén acusando de algo que no corresponde. ¿Está claro que él es el autor intelectual de este asesinato? Sí, por eso la fiscalía no solamente lo está acusando, ¿no? A nivel, por los términos legales, a nivel de presunción, pero la fiscalía lo está acusando como autor intelectual con base en testimonios. Es decir, gente que dio su testimonio, que son parte de la carpeta de investigación, de que los 3 hombres que participaron en el crimen de Javier pertenecían a una célula que trabajaba para el Minilic. Hay detalles sobre testimoniales, sobre cómo esta célula se reunía en algunos lugares, hay vehículos identificados, familiares identificados, incluso familiares que son testimonios también, familiares de ellos que son testimonios también de los hechos, en donde se confirma, se prueba que ellos trabajaban para el Minilic y que ellos recibieron la orden del Minilic para matar a Javier, incluso el pago, ¿no? Y el pago era una cantidad de dinero y una pistola con las cachas cromadas y con la figura del Dámaso padre y del Dámaso hijo, etcétera, ¿no? Entonces, esas pruebas que presenta la fiscalía, y además elementos también de técnico, ¿no? De seguimiento de los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entonces, esas pruebas que la fiscalía presenta ante el juez hacen que el juez libere la orden de aprehensión. Es decir, si el juez no hubiera visto elementos, no hubiera librado la orden de aprehensión. Entonces, sí hay a nivel de presunción muy firme de que fue el Minilic el que mandó matar a Javier. Ya, Ismael Bojor, que es director de Río 12, leyendo parte de las declaraciones del juez para pues finalmente liberar al Minilic, a Dámaso López Serrano, dice, leo literal, ha hecho grandes avances por los daños que cometió
como miembro del cártel de Sinaloa. Sus acciones han coincidido con sus palabras y creemos en su sinceridad. Este acusado ha hecho dice, tremendo trabajo para aliviar el daño que ha provocado. Él ha testificado y ha reconocido que asesinó a 15 personas por lo menos, y toda la complicidad que tuvo también en el juicio también del Chapo Guzmán, tanto su papá, después él también ya posteriori, y bueno, con declaraciones así del juez Dana Sabra, pues se antoja, como señalas, Ismael, pues muy, muy complicado. No sé si ha habido en la historia en México, en relación con Estados Unidos, un caso así donde si haya un criminal de estas características, se haya acogido al programa Testigos Protegidos en los Estados Unidos y se haya logrado por petición del gobierno mexicano una extradición para que sea enjuiciado en nuestro país y no solamente en los Estados Unidos. No, no lo hay, Ernesto, no hay un antecedente. Sería el primer caso si es que se logra, ¿no? Por eso te digo que va a ser muy complicado. Ahora, esta declaración que hizo el juez te habla de la hipocresía del gobierno norteamericano. ¡Qué bárbaro! En cuanto a, sí, claro, bárbaro. O sea, imagínate, o sea, le sacan $1 millón, le sacan información, seguramente él ya estuvo en otros procesos, porque han extraditado a mucha gente después de que él se entregó, ¿no? Entonces seguramente lo están usando ahí para señalar, etcétera, ¿no? No, y qué bueno que señalas esta parte. No porque qué bueno que todos señalas. estos procesos, Ernesto, son cerrados, son sellados. O sea, el proceso que viven ellos hasta que logran la sentencia, hasta que se logra una sentencia, en este caso estamos hablando de 5 años, esos procesos los sellan las cortes, entonces no estamos enterados de nada, no sabemos a dónde lo llevaron, a quién señaló, qué domicilio se entregó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero lo que sí estamos seguros es que le sacaron $1 millón, le sacaron información y le sacaron una declaración de arrepentimiento. A mí se me hace mucha hipocresía del gobierno norteamericano, que después de considerar a una persona altamente violenta, criminal, asesina, traficante, lavador de dinero, etcétera, diga que estamos viendo que está cambiando esta persona y lo vamos a dejar en libertad. Es mucha hipocresía. Yo pienso, Ernesto, quiero ir un poquito más allá en este asunto. Yo pienso que el gobierno mexicano tiene que revisar, tiene que plantear la revisión del tratado de extradición con los Estados Unidos, porque nosotros somos los grandes perdedores acá. Es decir, nosotros tenemos los criminales acá, los traficantes acá, los que lavan dinero, los que matan gente, matan periodistas también, y luego allá los perdonan en los Estados Unidos. Entonces no podemos ser parte de este juego, pues, en el que nosotros estemos poniendo todo, la descomposición social, de la economía, la violencia, etcétera, y ellos pues se vayan, los mandemos allá nosotros como país, los mandemos allá y allá los liberen. Entonces yo creo que México tiene que plantearse ya la necesidad de revisar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Ismael, en el texto que publican ustedes este fin de semana en la revista Río 12, hacen mención lo que tú ya comentabas, que el Minilic prácticamente desapareció, no se sabe en dónde está, no se sabe si está como en parte del programa de testigos protegidos, puesto que no hubo una información oficial sobre ello. Pero también su papá, el licenciado Dámaso López Núñez, y el hermano de Dámaso, que se llama Álvaro López Núñez, ambos también desaparecieron de las bases de datos del sistema de prisiones del gobierno de Estados Unidos, lo cual hace presumir que estarían como testigos protegidos pues toda esa familia. ¿Ustedes en Río 12 tienen alguna idea de si el Minilic, por ejemplo, vaya a participar como testigo en el proceso que se sigue, por ejemplo, a Genaro García Luna en las Cortes de Nueva York? Sí, puede ser. Por eso les decía ahorita que no sabemos cuánta información haya
proveído el Minilic en las cortes durante estos 5 años, porque los procesos se sellan. Entonces sí es muy probable que Damaso papá y el Damaso, el Minilic, participen en el juicio contra Genaro García Luna y contra otros, ¿no? Ahora, no sabemos dónde está precisamente porque seguramente se acogió al programa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él desaparece del Buró Federal de Prisiones, así como ya lo publicamos, creo que publicamos la ficha también, porque ya no aparece. Él salió el mismo 16 de septiembre, el día que el juez dictó la sentencia, ese mismo día salió de prisión. Ahí está el registro en el Buró Federal de Prisiones. Entonces, ¿qué pasa con él? Bueno, que desaparece. ¿Quién se hace cargo de él? Pues no sé si la DEA o la USMARSA, no sé quién se hace cargo de él, pero seguramente el procedimiento que se sigue en estos casos es que le asignan un domicilio, le dan otro nombre, le cambian la cara, le dan una identificación, incluso le dan un salario. Eso es por ley, es decir, es más o menos el protocolo que siguen esos casos. Entonces, no vamos a saber de él, como no sabemos del papá y como no sabemos de otros narcos que han sido, que se han acogido al mismo programa, ¿no? Pues sí, es verdaderamente tremendo el caso, Ismael. Y este dato que bien tomabas hace un rato, de que le piden una especie de multa, indemnización, no sé cómo llamarlo a eso, que a este joven le piden $1,000,000 en efectivo y lo da, y lo da. Apenas se puede creer, es como bien señalas, Damaso, Ismael, perdón, es un escándalo, un descaro, un cinismo por parte de las autoridades de los Estados Unidos, el papá también que se acoge a este programa, y esto a pesar de que este joven Damaso, el Minilic, no solamente reconoce 15 homicidios, sino además 20 secuestros, y aún así, pues son prácticamente premiados, Ismael. Sí, premiados porque, mira, ellos después de que pasa esto, tienen derecho a reunirse con la familia. Por ejemplo, es el mismo caso del Vicente Zambada y es el mismo caso de Ismael Zambada Imperial, que acaba de salir. O sea, ellos rehacen su vida, pues. Ellos tienen derecho a que la esposa del Damaso o del Minilic pues va a poder ir a Estados Unidos, se va a llevar los hijos y los van a meter a la escuela, nunca vamos a saber de dónde van a estar, pero ellos hacen su vida, hacen una nueva vida, y como dices tú, pues los premian, porque al final de cuentas, Sí. el $1,000,000, por ejemplo, que dio el Minilic al juez, pues salió del mismo narcotráfico, salió del mismo negocio de ellos. Entonces, pero te hablaba yo hace rato de la hipocresía del gobierno norteamericano, ¿no? Y de la necesidad de que esto se revise. Una última pregunta de mi parte, Ismael. ¿Cómo está el caso? Sí, Alberto. El caso de Javier. Damaso, autor intelectual, necesitaría ser extraditado para que sea castigado aquí. Entiendo que ha habido ya castigo y sentencias para autores materiales del homicidio. ¿Cómo está este caso? ¿El Minilic sería la última pieza que faltaría para hacer justicia o todavía hay un trecho? No, sí, sería la última pieza, porque acuérdate que participaron, hasta donde tenemos entendido o hemos documentado, o la FEAL le ha documentado, participaron 3 en el asesinato de Javier. 2 de ellos están sentenciados, uno a 32 años y el otro a 14 años. Y el otro, que le decían el Diablo, no recuerdo el nombre, murió en un hecho en Sonora. El mismo año, en septiembre del 17, apareció muerto en un carro ahí incendiado y eso, ¿no? Entonces, el Minilic sería la última pieza. Y nosotros, aprovecho para decirlo, nosotros no vamos a descansar en esto, siempre lo hemos dicho, justicia a medias no es justicia, hay 2 sentenciados, falta el autor intelectual, y nosotros vamos a seguir jodiendo para que el Minilic sea procesado en México, sea enjuiciado en México y sea castigado en México. Ya, gracias. Dime una cosa, Ismael, ya nada más para cerrar, ¿tienen actualmente ustedes medidas cautelares? Sí,
Sí, son mínimas, pero sí las tenemos. Estamos dentro del mecanismo de protección. Ya, pues Ismael, ahí vamos a seguir en contacto y luego platicamos más. Claro, Pero pues Ernesto. les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla, Ismael. Claro que sí, Ernesto, Alberto, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos, estar con ustedes. Igualmente, Ismael, aunque sea en esas circunstancias, pero tampoco vamos a cejar nosotros en este Sí, empeño sí. por la memoria de mi queridísimo Javier y por esta justicia pendiente para tantos casos de colegas asesinados. Es responsabilidad del Así es, Estado Alberto. mexicano la protección de todos nosotros, de ustedes en particular. Conozco las circunstancias en Río 12 y créeme que sí me preocupa que tengan mínimas medidas de protección, pero bueno, ustedes saben cuidarse muy bien, mi querido Ismael. Un abrazote. Gracias, abrazo para todos. Fuerte abrazo. Sí, la verdad es que las medidas que tiene Río 12 sí son mínimas. No, son mínimas y uno lo entiende. Además, no, créame, no es un asunto de que sean unos kamikazes o algo, sino que saben en Río 12 perfectamente, llevan muchos años lidiando con esto, saben que una medida, tener guardaespaldas o cosas así, no les resuelve absolutamente nada, y menos en una zona como en la que operan.